cadera, que es el tema que vamos a ver ahorita. Es decir, que anatómicamente la cabeza del fémur tiene la base cervical, el cuello y la cabeza. Por eso es que aquí está súper resumido 3 capítulos muy grandes de lo que son fracturas de la cadera, clasificación, diagnóstico y tratamiento. Como les decía, epidemiológicamente vamos a ver cuál es la incidencia, la frecuencia, el sexo, la localización más frecuente, los exámenes que pedimos para su diagnóstico, desde la clínica hasta de imagen, el tratamiento según la elección del implante y la conclusión con las complicaciones y el tratamiento de rehabilitación. Su incidencia muy alta es en las personas mayores, en los ancianos que sufren fracturas de cadera de baja energía, es decir, las mujeres que generalmente son las que más se levantan al baño, se tropiezan, se resbalan, caen sobre la cadera y ya se fracturan, ya que tenemos un factor de riesgo que es la osteoporosis. En cambio, los varones tienen un pato, que es como un vasito a un lado por el que pueden orinar y no se levantan en la noche. Las fracturas de cadera en personas jóvenes son de alta energía, pero generalmente en hombres y en accidentes de tránsito. Por ejemplo, miren esta figura de un atropellamiento. Aquí ya vemos parte de la circulación de la cabeza, como yo les decía. Si recuerdan y si disecaron un cadáver, ¿ustedes alcanzaron cadáveres? Sí, yo sé. Solo en el pre. Solo en el pre-shoot. Bueno, aquí las arterias de la cabeza del fémur son intracapsulares. Es decir, las ramas de la ilíaca, que son las circunflejas anterior y posterior, que le dan vascularidad a la cabeza del fémur. Por eso es que dependiendo de en qué parte se fractura, va a haber lesión o necrosis de la cabeza. Y que estos se llaman vasos retinaculares posteriores que salen de la circunfleja, que le dan nutrición a la cabeza. Entonces, todos estos a partir del borde de la cabeza son las intracapsulares. Los trazos que son por debajo de la cabeza femoral se llaman subcapitales, es decir, debajo de la cabeza. Y todo lo que está en la base del cuello, entre estas dos, son las extracapsulares o laterales, fracturas cervitrocantéricas, pertrocantéricas alrededor de los trocánteres. Este es el trocánter mayor y este es el menor. Y entre la línea de los trocánteres y el trocánter, entre el trocánter menor, toda esta metáfisis y esta línea son las subtrocantéricas. Son dos zonas completamente diferentes. Ahorita vamos a ver las fracturas de la región intracapsular. Mañana ya vemos las inter, porque ya no vamos a tener tiempo. El sistema de clasificación, entonces, otra vez lo repito, según la AO los clasifica a sí mismo de manera alfanumérica como A, las que son de la región per y subtrocantérica, la B, que son las subcapitales o del cuello, se les dice fracturas cervicales también, y las de la cabeza, que son las C. Trocantérico, cuello o cervicales y cabeza. Entonces, este es el trocánter, esta es la base del cuello, este es el cuello y esta es la base de la cabeza. Entonces son fracturas trocantéricas, cervicales y cabeza. Y así tienen su subdivisión. Ahora, Pauwels clasifica las fracturas subcapitales dependiendo de la angulación de la cabeza. ¿Qué tiene que ver eso? ¿Por qué es importante? Sí, pues ya no estén decepcionados, si saben que yo reviso y trato de ayudarlos a todos. Este ángulo de aquí es importante porque ese paciente que ustedes le ven ese ángulo medio raro que no está normal,
tiene que operarse para recuperar la angulación. ¿Qué pasa si no se opera? Se necrosa la cabeza y no va a volver a caminar. Así de sencillo. Esta es la clasificación de Powers. Powers clasifica según los ángulos de desviación de la cabeza del fémur para fracturas capitales o subcapitales. Garden, en cambio, clasifica según la base del cuello. Powers, base de cabeza. Garden, base de cuello. Y tenemos de la 1 a la 4. Mientras más vertical está la cabeza, más grave es. Siempre la gradación, la gradación 1, 2, 3 va a ser de menos complejidad a mayor complejidad. Pipkin ya tiene que ver con las fracturas en la cabeza en sí asociadas a otras lesiones. Miren aquí, fractura de acetábulo, estallido de la cabeza y el cuello. Son fracturas complejas, casi no lo usamos. Son los trazos que abarcan la cabeza femoral y parte del cuello, pero no base. ¿Qué pedimos? Radiografías. La AP de pelvis que incluye ambas caderas. Si solamente ponen AP de pelvis, no vale. AP de pelvis que incluye ambas caderas y la lateral y axial de la cadera afecta, es decir, derecha o izquierda. El dolor en la cadera en ancianos tras una radiografía con rayos X normales. Si ustedes ven que eso está normal, créanme que no está. Pidan la tomografía de 3D más con reconstrucción y una resonancia. Pareciera que está normal, pero miren la radiografía y aquí está impactado. Y en la reconstructiva, miren. Siempre pedir tomografía. ¿Qué es lo que queremos como cirujanos? Que caminen rápido. Movimiento es vida y vida es movimiento. Porque ¿qué pasa si un viejito se encama? Vamos. Atrofia, pierde músculo. Las escaras. Las escaras. Primerito, que las escaras, ¿qué le dan? Se atrofia. No. Escaras por falta de movimiento. Antes de la escara. Entumecimiento. No, algo pasa a nivel respiratorio. Encharcamiento. Edema pulmonar. No, pero casi. Está encamado y no se mueve. Eso se llama neumonía por estasis. Hacen neumonía por estar encamados, porque no hay movilización de fluidos. No es que están en cama con la fractura. Y eso te lo hacen rapidito. 3, 4 días y empiezan con la tos. Antes de hacer una escara. Por eso queremos que rápido se opere y se pare. O por lo menos se siente en una silla. Tiene que ser un implante que soporte la carga. Una operación fácil y rápida. Un implante que no dé problemas. Miren eso. El sobrepeso que causa unas fracturas terribles. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cómo es la calidad ósea? ¿Ok? Estas líneas de aquí se llaman líneas trabeculares y son las líneas más fuertes del cuerpo que están en el fémur porque son las que soportan toda la carga. Imagínense en la obesidad. Ok, tenemos todo tipo de tratamientos para las prótesis, para las caderas. Cuando son jóvenes, yo les decía, tratamos de primero, intentamos con los tornillos para fijarlo. Se hacen incisiones pequeñas y con el equipo de rayos X e intraoperatorio lo intentamos. Dependiendo del trazo, colocamos solo tornillos, colocamos esto que ustedes ven aquí, que se llama clavo placa de lag screw. También hay uno que se llama Gottfried, que es lo que más usamos para tratar de preservar la cabeza. Hay tutores externos cuando hay este tipo de fracturas subtrocantéricas terribles. Y como les decía, en pacientes añosos, prótesis. Miren bien, esta es una prótesis parcial. ¿Por qué es parcial? Porque el acetábulo está indemne. Si es una persona de 50 años que tiene bien su acetábulo, no hay por qué ponerle la prótesis de acetábulo. Ahora, si fuera acetábulo y cabeza, y si es total, entonces eso se evalúa con la radiografía. Por ejemplo, aquí ya le pongo la total.
Aquí me la pienso, le pongo la parcial y veo cómo le va y en 3, 4, 5 años le pongo la total. Aquí hay una decapitación, es decir, ¿clasificación para qué? ¿Qué determina el resultado? El desplazamiento. El desplazamiento de esa cabeza que va a perder su vascularización. Entonces tenemos, anoten los tipos de implantes. Fijación interna extramedular, porque no está en el canal medular, son estos tornillos. Tornillos para fracturas de la cabeza del fémur. Se llaman tornillos roscados. Tornillos roscados de esponjosa número 16, porque si estuviera todo roscado hasta acá serían 32 milímetros, es de 16 milímetros. Tornillos de esponjosa de 16, canulados. ¿Por qué? Porque aquí en el centro de la cabeza tienen un hueco y un canal a través de todo para primero poner un clavito y de ahí meter el tornillo que va guiado porque primero hemos introducido esta clavijita. Incisión mínima y paralelos para permitir la compresión de la fractura. También tenemos esta placa que se llama Gottfried o placa de Lagg, LAGG, para poder soportar las cargas. Dependiendo como de los trazos, la edad, se llama DHS, placa DHS de Lagg o de Gottfried, dependiendo de la casa comercial, que significa Dynamic Hip, que es cadera screw. Aumenta mucho mejor la estabilidad, sino que la diferencia entre esta y esta es que aquí tengo que abrirte toda la cadera por un lado y aquí nada más 3 orificios. Por eso es mayor exposición y pérdida ósea y permite la compresión. Las artroplastias, miren, esta es total. Aquí este es el cótilo. Esta solamente es la cabeza del fémur. Esta parte que entra en el canal medular se llama vástago. Prótesis parcial. Entonces, las fracturas de cuello de fémur impactadas en valgo son estables. Las fracturas no desplazadas tienen un 10% de fracasos en la osteosíntesis y la fijación percutánea es la más segura y simple. Es decir, los tornillitos. Aquí están, tornillitos, tornillitos. Las desplazadas, la mayoría de ancianos, prótesis. Aquí en los ancianos fracasa la osteosíntesis con tornillos. Prótesis entre 55 y 85, mayor 85, total. En pacientes jóvenes le intentamos con la placa Lagg. Tratamos de preservar lo que más sea. ¿Por qué? Porque las prótesis tenemos que poner 2 y 3 prótesis. Entonces vas a pasar toda tu juventud de los 30 años en adelante de cirugía tras cirugía tras cirugía de cadera. No, pues. ¿Ok? Aquí tenemos cómo el fémur tiene una anteversión que tiene que ser tomada en cuenta en el momento de que se planifica la artroplastia. Y eso es todo de fracturas. Doctora, la articulación con la prótesis se reduce bastante, o sea, el movimiento. ¿Qué?